Vamos a continuar entonces con la serie de Santiago, así que les invito a que puedan abrir sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27. El título de la enseñanza es ¿Qué piensa Dios de la religión? Me parece interesante porque creo que cada uno de nosotros tenemos una opinión diferente acerca de la religión, inclusive personas que no conocen a Cristo. Lo interesante es poder saber qué piensa Dios más allá de lo que nosotros pensamos, si es bueno o es malo. Así que vamos a ir directamente a la palabra, vamos a ir a Santiago, y dice así: si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Bueno, acá está bastante claro qué es lo que piensa Dios de la religión. Y me gustaría que podamos entender qué significa la palabra religión. Y la palabra religión significa estar preocupado con los detalles exactos. Ahora, vemos acá que lo primero que dice Santiago en el versículo 26, dice: si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. O sea, lo hace bastante corto y seco, lo que nos está diciendo, sin ningún tipo de margen de opinión. Y lo que nos está diciendo es algo bastante claro, y otra vez toca el tema de nuestras palabras, de qué cosa hablamos. Santiago le está hablando primero a dos tipos o a dos públicos. A los dos públicos son creyentes, ¿sí? Creyentes legalistas que confían en las leyes, como si el hacer ciertas cosas o el cumplir la ley los salvarían. Y el número probable, el segundo grupo de personas probable, son creyentes gnósticos que confían en el conocimiento. Los gnósticos, en el primer siglo, ellos creían que podían ser salvos a través del conocimiento, a través de la mística, de la intuición, podían acceder a ese misterio divino, y que la salvación se obtenía por mérito propio, o sea, por lo que uno hacía. No depositaban su fe en Cristo, sino en ese conocimiento que es mucho más alto o difícil de alcanzar para algunos. Y era un poco su meta. Estos eran los dos grupos probables a los que Santiago estaba hablando. Por eso, en el versículo 26 habla acerca de lo que decimos, ¿no? El versículo 26 dice, vamos a leerlo de nuevo: si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Ahora, vemos que en estos dos grupos de personas a los cuales probablemente Santiago esté hablando, ninguno de estos dos grupos vivían vidas piadosas, porque el objetivo era un objetivo más personal. No estaban pensando en lo que sucedía en su alrededor. Y el problema que los creyentes a veces tenemos es que sustituimos el actuar humano basado en reglas y en rituales en lugar de vivir como Cristo. Y ahí es el problema. ¿Y por qué digo esto? Porque todos nosotros hemos tenido alguna experiencia en iglesias, en más de una iglesia, y nos hemos dado cuenta de que cada iglesia tiene, al parecer, su librito, ¿no? Y quizás hemos tenido alguna mala experiencia con alguna autoridad, algún líder, algún referente dentro de la institución, por así decir. Y nos han hecho sentir que si no hacíamos una cosa u otra cosa que no tiene que ver con la Biblia, sino que tiene que ver más con la tradición o la cultura de esa iglesia, como que Jesucristo nos desaprobaba, ¿no?
Y a veces nosotros, ya sea por aprendizaje o por algún tipo de reflexión que no tiene que ver con lo que dice la Biblia, pensamos que la vida cristiana se trata de esa plataforma o esa estructura eclesial en donde uno tiene que aferrarse y cumplirla en detalle para poder sentir que somos cristianos. Y hay veces cuando me ha pasado, no, a mí me ha pasado, pero sí he experimentado a través de otras personas, que eran personas que tenían un deseo profundo de ayudar al prójimo, de ayudar a ancianos, de ayudar a huérfanos, de poder salir a repartir a la calle alimentos, y que no ha tenido lugar en la estructura de la iglesia, porque no había un ministerio, ¿no? O servicio dentro de la iglesia que encuadrara esta necesidad que esta persona veía, ¿no? Fuera de las puertas de la iglesia. Por eso digo que la palabra religión o religioso, a veces nosotros armamos una estructura que no tiene que ver con la visión de Dios. Y la intención con lo que estoy hablando ahora no es pensar en otras iglesias, ni siquiera en la propia, sino pensar en nosotros como parte de la iglesia. Y poder analizar nuestras propias vidas y no pensar en el otro o en la iglesia que pertenezco o en la que en algún momento estuve, sino analizarnos nuestro corazón, nuestra mente, dónde estamos parados, a la luz de la palabra. Ese es el propósito fundamental de esta enseñanza. Pero sin lugar a duda, quizás nos trae algunos recuerdos. Pero bien, entonces acá lo que Santiago está hablando es acerca de qué es lo que tiene valor en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene valor en realidad? Y ahí van a ver una imagen, que hay una pregunta, ¿qué tiene valor en realidad? Y dice, vana religión engaña el corazón. Vana religión engaña el corazón. Y podemos ver en el versículo 26 que una persona que no puede controlar su lengua dice que su religión sería inútil. ¿Por qué inútil? Porque no sirve. Es lo que Santiago nos está diciendo. Y acá vamos a meternos en un camino medio escabroso, porque estoy seguro que en más de una de estas características quizás nos podemos sentir identificados. Bien, número 1, cuando maldecimos a alguien, ¿no? Esto es una de los efectos que trae el no poder controlar nuestra lengua. Seguramente estas circunstancias, o cuando las hablamos, son situaciones que no son cómodas, que ejercen presión en nuestra vida y salen de nuestra boca maldiciones, blasfemias. Blasfemias tiene que ver cuando insultamos a Dios. He conocido a alguna persona que ha insultado a Dios adelante mío. La verdad que es muy, muy incómodo en el ámbito de trabajo. Cuando calumniamos, ¿no? Cuando hablamos una mentira acerca de otra persona y que no está presente, o sea, cuando estoy con un amigo y empiezo a hablar mentiras acerca de esa persona, obviamente las mentiras no son buenas, sino malas, perjudicando, en este caso, la reputación de esa persona que no está, que está ausente. Cuando hablamos groserías, ofensas, malas palabras, cuando respondemos apresuradamente, ¿no? Que una persona te está diciendo algo y no estás escuchando lo que te está diciendo. Directamente le hablas. Y a veces lo que le hablas pueden ser palabras inútiles, ¿no? O palabras fuera de lugar. Cuando distorsionamos la verdad con nuestras palabras, cuando decimos medias verdades, o cuando tratamos de salir de una situación para no quedar mal y empezamos a decir cosas que no son verdades. Cuando damos una indirecta sutil, ¿no? Cuando por ahí hay algo que no te gustó de la otra persona y le haces un comentario como en chiste, como para que la otra persona se percate de la incomodidad que nos está haciendo pasar
algo sutil, y esas indirectas sutiles pueden ser venganzas camufladas también, ¿no? O chistes de mal gusto. Ahora, cuando nosotros consideramos todo esto, todas estas cosas que decimos, normalmente no lo tomamos muy en serio, ¿no? Lo justificamos con, bueno, me sentí presionado, o es algo que no puedo controlar, o es algo que estoy trabajando. Minimizamos lo que decimos, ¿no? Como ofensa. Bueno, todos lo dicen, aún personas que son cristianas tienen esta forma de hablar, ¿por qué yo no voy a tener esta forma de hablar? Y lo vamos justificando como para poder sentirnos un poco más cómodo dentro de lo incómodo. Y consideramos que no es tan importante, pero no consideramos que desde la perspectiva de Dios estamos rompiendo con el mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. No nos estamos dando cuenta que la boca es una manifestación de nuestro corazón. Entonces, eso que estamos diciendo, repasamos maldiciones, blasfemias, calumnias, hablar groserías, ofensas, cuando respondemos apresuradamente, cuando distorsionamos la verdad porque nos conviene, cuando damos una indirecta sutil y no somos sinceros, y cuando hacemos un chiste de mal gusto, finalmente eso que estamos hablando es una manifestación de una realidad de nuestro corazón. Y acá lo que dice Santiago es que a esas personas que no tienen dominio propio sobre su lengua, sobre lo que dicen, dice que su religión es vana, es inútil. Ahora, ¿dónde nos posicionamos nosotros frente a este desafío que Santiago nos propone? Esto que no tenemos control o que perdemos el control, o quizás nunca lo tuvimos, esto hace que la religión de una persona sea absurda, inútil, ilusoria, carece de sentido y realmente no sirve para nada. Todo lo contrario, sirve para confundir a la persona que nos está escuchando. Por eso, no tenemos que hacer como si fuera algo menor el hecho de lo que decimos. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras. No solamente con los de afuera, sino aún entre los mismos cristianos. Tenemos que reflejar a Cristo en lo que decimos. Y en el versículo 27 continúa acerca de la religión, acerca de la visión que Dios tiene acerca de la religión. Así que, versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Miren, yo no estoy hablando de perfeccionismo, estamos muy lejos. Lo único que estoy diciendo es tratando de explicar qué es lo que Dios piensa acerca de la religión. Porque no somos nosotros lo que determinamos qué es religioso y qué no lo es. La base para determinar las cualidades de pura y sin mancha es la visión que Dios tiene. Nosotros tenemos que construir sobre lo que Cristo ha hecho, sobre lo que Cristo piensa, sobre la visión de Cristo que está plasmada en su palabra. El resto son opiniones. Pero tenemos que construir sobre algo sólido. Y estoy más que seguro que nuestras opiniones no son sólidas. Pero el consejo y la enseñanza de Dios a través de su palabra es algo sólido, es algo que no cambia. Y lo que dice Santiago, para que podamos entender que no está hablando de su opinión, sino que vemos que es una persona que Dios ha elegido, ha inspirado para poder escribir. Y entender también que la palabra de Dios no es que nosotros le prestamos atención al Nuevo Testamento, sino que nuestra atención está enfocada en toda la palabra.
Y esto que dice Santiago también estaba escrito en el Antiguo Testamento. No lo busquen, yo lo leo. Salmo 68:5 dice acerca de Dios: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 146:9, el Señor cuida al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. Deuteronomio 10:18, Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y ama al extranjero. Entonces, esto que está escribiendo Santiago es lo que sabe acerca del carácter de Dios y cómo es el trato de Dios para con estos tres grupos de personas. ¿Por qué elige estos tres grupos de personas? Porque tienen una carencia. La viuda en el tiempo no es como hoy, que hay jubilaciones. Antes la jubilación era el trabajo de toda su vida y son los hijos. Los hijos eran los que sostenían a sus padres económicamente. Entonces, en aquel entonces, el hecho de que haya una mujer que sea viuda, que no tenga descendiente y tampoco tenga esposo, era un gran problema. Un gran problema. Entonces, la carencia era, de la viuda era el sostén. De los huérfanos no tenía padre. O sea, no tenía ningún tipo de, ni siquiera, no solamente recurso económico, sino nadie que lo defendiese. Y el extranjero, exactamente lo mismo, como pasa con algunas personas que han venido de otro país y que han venido sin absolutamente nada, porque en el país donde estaban no tenía posibilidad ni siquiera de vida, y los hemos recibido en este país, extranjeros, y estos tres grupos de personas son personas que tienen una necesidad, y que Dios presta atención a este tres grupos de personas, y es Dios quien nos da el ejemplo. Si Dios es nuestro Padre, como dice el versículo, es interesante el versículo 27, porque lo pone a Dios en un ambiente más familiar y dice acerca de Dios, lo pone como Padre, ¿no? Nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, también es muy lógico, y un poco estaba en la cabeza de Santiago esto, de que es lógico que si Dios, nuestro Padre, tiene estas características y tiene este trato con estos tres grupos de personas, es lógico que sus hijos hagan lo que Él hace. Otra vez, ¿dónde es la construcción? ¿Dónde construimos nuestra vida? A través del ejemplo de Jesucristo, de Dios, de la vida de Cristo. Y acá vemos que en este versículo señala dos áreas de fracaso. Hay dos áreas de fracaso y uno es indiferencia a los necesitados. Indiferencia hacia los necesitados. Estos tres grupos. No sé, en tu barrio, en tu comunidad, en tu trabajo, en la iglesia donde estás, ¿cuál es la necesidad que te rodea? Tiene que ver con los huérfanos, quizás hay algún orfanato, o sabés de un niño que quedó sin los padres, más ahora que estamos en una pandemia. No sé qué es lo que te rodea, pero sin lugar a dudas, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener el mismo comportamiento que Dios ha tenido con los huérfanos, con las viudas. Si hay alguna persona conocida que ha enviudado y quizás no solamente sea una carencia de recursos materiales, quizás es una persona o es tu amiga y la necesidad más grande en este tiempo es afectiva por la pérdida, es ahí donde el Hijo de Dios tiene que estar. Quizás algún extranjero, conoces a alguna persona que ha venido recientemente al lugar donde vivís y vino sin nada. Muy bien, como cristianos nosotros tenemos que imitar a Cristo y poder dar lo que necesita el extranjero para poder aliviar el sufrimiento. Este es, digamos, la primera área de fracaso que Santiago habla a este grupo de personas, creyentes. Es interesante, son personas que han oído el Evangelio y en cierta medida lo han abrazado, aunque no completamente. Quizás es nuestra realidad,
que hemos escuchado el Evangelio, pero no lo hemos abrazado. Y sentimos frente a esta palabra que nuestra religión es inútil, que es vana. Pero no quiero quedarme solamente en esto, sino en que tenemos que tomar una decisión. Si solamente hemos escuchado el Evangelio, pero no lo hemos abrazado, o por lo menos nuestra vida no refleja a Cristo, es un tiempo de poder reflexionar y decir, bueno, yo quiero ser honesto, quiero saber, yo sé dónde estoy parado, qué es lo que no estoy haciendo, y arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor, confiar nuestra vida en Jesucristo como único Salvador y decirle, a partir de ahora, Jesucristo, tú eres mi Señor y yo voy a vivir a tu manera. Y quiero reflejar en mi vida a Cristo. Entonces, no vamos a ser más indiferentes a los necesitados. Nuestros labios vamos a tener dominio propio. Vamos a cuidar lo que decimos. No va a ser algo menor, porque va a reflejar algo que está sucediendo en nuestro corazón. Hay algo que Dios todavía tiene que hacer. Y por último, dice que no tenemos que dejarnos contagiar por el mundo. Y cuando hablamos de mundo, estamos hablando de la humanidad que ha sido separada de Dios y que no es una expresión de su voluntad. Me hago una pregunta, y te quiero hacer una pregunta también. ¿Nuestra vida es una expresión de la voluntad de Dios? ¿Tu vida es una expresión de la voluntad de Dios? ¿Amás a Dios con pasión? ¿Te importa lo que Dios opina acerca de lo que decís? ¿Te importa acerca de qué cosas le importa a Dios? ¿Es algo importante para tu vida? Hay algo que me encantó de una enseñanza que escuché acerca de dos reyes que conocemos, que están en la Biblia, los más importantes quizás del pueblo de Israel. Uno es el rey David y su hijo, el rey Salomón. Los dos se destacan por una cualidad, una gracia distinta. Podemos ver al rey David que sin lugar a dudas amaba a Dios, ¿no? Sin lugar a duda amaba a Dios. Y después tenemos al rey Salomón, que tenía una característica, una cualidad sobresaliente que tiene que ver con la sabiduría. Y vemos cómo hago para no contaminarme, no contaminarme en el mundo en donde estoy viviendo. ¿Cómo hago para que las expresiones de este mundo que va contra lo que Dios desea, contra la voluntad de Dios, no me afecten? ¿Cómo hago? Creo que tendríamos que juntar las dos cualidades de estos dos reyes. Y una tiene que ver con el amor a Dios, con la pasión acerca de Dios, con la pasión que tenemos por Dios, y la otra tiene que ver con la sabiduría, con ser inteligentes. Y esa sabiduría está fundamentada en el temor del Señor. Esa sabiduría tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. Miren, vemos a un David que cada vez que resbalaba podemos identificar que lo que le faltaba era sabiduría. En sus malas decisiones fue necio. No le faltó amor a Dios. Y quizás es el problema que vivimos. Quizás tenemos amor a Dios, pero nos falta sabiduría. No tomamos buenas decisiones inteligentes. Desconocemos lo que dice la palabra. No vivimos de acuerdo a la palabra. Necesitamos sabiduría. Ahora, el problema de Salomón es que tenía sabiduría, tenía el conocimiento, pero no tenía ese amor, esa pasión que tuvo su padre. Por eso fue tras otros dioses. Por eso una cosa necesita de la otra. Para que nosotros podamos mantenernos impermeables, ¿no? Impermeables a los malos hábitos, al comportamiento que no expresa la voluntad de Dios. La única forma, número uno, es tener un amor para con Dios, por encima de mis deseos, por encima de lo que quiero. Amo a Dios por encima de mi propia vida. Pero también no puedo descansar solamente en este amor que siento hacia Dios, sino que es necesario ser conocedores
de lo que Dios desea para nuestras vidas. Y no hay manera, no hay forma de conocer qué es lo que Dios desea si nosotros no conocemos la palabra de Dios y no la vivimos. Para poder vivir la palabra de Dios, yo tengo que leer, tengo que conocer, tengo que meditar, tengo que identificar cuál es el contraste, en dónde le estoy errando, como estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos haciendo? Leyendo la palabra, conociendo la palabra y ver dónde hay que corregir. Quizás hoy te tocó en la forma en que hablas, quizás es que sos indiferente, quizás también es que hay falta de conocimiento. Bueno, no importa si nos sentimos muy incómodos con esta palabra, lo importante es qué decisión vamos a tomar hoy. El principio de la religión pura y sin mancha que habla Santiago es sencillo. Son dos cosas. Número 1, amar a Dios. Número 2, amar al prójimo. Es así, es simple. Amar a Dios y amar al prójimo. Por último, yo quiero hacerles una invitación. Si pensamos que para poder hacer algo por el prójimo, tenemos que esperar que el líder, que el pastor, que la iglesia organice, ¿no? El día del kilo, o alguna ayuda a un barrio, o que nos juntemos todos para hacer algo, en esencia es lo que Dios desea, pero en la práctica no responde al llamado de Dios, porque cuando habla de iglesia está hablando de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros vivimos en un lugar específico. ¿A qué voy con esto? Que nosotros no tenemos que ser indiferentes y no podemos esperar a que se organice algo para ayudar al que tenemos al lado. Si vos sabés de alguien en tu barrio, si vos sabés de alguien en tu familia, donde trabajás, que tenga alguna carencia, no nos tenemos que mantener indiferentes. Tenemos que mostrar a Cristo en nuestras vidas. No podemos esperar que alguien nos organice el evento. No funciona así. En la iglesia del primer siglo no funcionaba así. Había una necesidad y si podía ayudar, ayudaba. Como el buen samaritano, ¿se acuerdan la historia del buen samaritano? Él no fue a organizar en su grupo familiar o de iglesia a ver cómo hacemos para ayudar a esa persona que está tirada. No, ¿qué hizo? Fue, levantó a la persona toda lastimada y se hizo cargo de sus gastos, no solamente de los gastos presentes, sino de los futuros. ¿Quién lo sponsorió? ¿Qué iglesia o qué institución sponsorió a esa persona? Ninguna. Ninguna. Lo mismo tiene que pasar con nosotros. Tenemos que reflejar a Cristo sin esperar nada y sin esperar de nadie. Porque es Cristo en nuestras vidas. Si no, la religión que profesamos es vana, absurda, inútil. Quiero animarte para que cada uno seamos iglesia, seamos hijos de Dios, que podamos reflejar el carácter de Dios, el carácter de Cristo, en donde estemos, porque te digo algo, si vos pensás que vos tenés el trabajo, que vivís en un lugar, porque vos decidiste, estás equivocado. Dios en su soberanía permitió que trabajes en ese lugar, permitió que vivas en ese lugar, que puedas relacionarte con las personas que hoy te relacionás. ¿Sabes para qué? Para que puedan conocer a Cristo. Pero no que puedan conocer de palabras a Cristo, sino que puedan conocer a un Cristo vivo. Y ese Cristo vivo está en nosotros. Nosotros reflejamos a Cristo. Y es tiempo que la iglesia sea levantada, no como una gran organización, no como un gran edificio, sino como hijos de Dios que viven a su manera, que reflejan el carácter de Cristo, que son conocedores de Dios, conocedores de su palabra. Es tiempo de que cada hijo de Dios sea levantado para dar gloria a Dios con acciones concretas, una fe en acción. Así que quiero animarte para que juntos podamos despertarnos en este nuevo tiempo, esta nueva época de poder mostrar a Cristo a un mundo tan necesitado.